¿Listos? Listo. La conferencia del día de hoy se titula Concentración y relajación. Son dos estados de la conciencia que nos van a permitir convertir nuestra existencia en un terreno de autoconocimiento. Así que empecemos, preguntémonos qué entendemos por concentración. Normalmente cuando hablamos de concentración, muchas personas se imaginan en una práctica en la que nos sentamos tal vez frente a un objeto a concentrarnos en él. Aunque eso tiene efectos beneficiosos en nosotros, no es la concentración de la que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de una concentración que está relacionada con nuestro diario vivir, con aquellas tareas que llamamos ordinarias, que a veces creemos que están desvinculadas de nuestro proceso de desarrollo espiritual. Creemos que el desarrollo espiritual está en unas actividades que llamamos sagradas, tal vez cuando nos sentamos a orar o a meditar concentrándonos en una vela, pero hoy vamos a ver que todo cuanto hacemos puede ser un terreno para concentrarnos. A esta concentración le llamamos la concentración del ser. Cuando enfocamos toda nuestra atención, todo nuestro ser exclusivamente en lo que estamos haciendo. Para entender este tipo de concentración, pues debemos conocernos a nosotros mismos y saber que todas las personas como seres humanos somos una composición de cuerpo, mente, emoción, fuerza. Y toda esta composición se puede manifestar dividida y en resistencia. Aunque nuestro cuerpo está haciendo una cosa, nuestra mente está pensando en otra y nuestra emoción quiere hacer otra. Entonces nuestras fuerzas están divididas. En este caso, cuando actuamos de esta manera, pues obstaculizamos nuestro potencial y producimos un desorden mental que nos causa sufrimiento. Seguramente habrán hecho muchas cosas en resistencia, diariamente las hacemos y entonces verán que la tarea se vuelve muy tediosa, nos causa dolor y al sentir ese dolor viene la divagación. Es decir, que empezamos a pensar en otra cosa, queremos pensar en lo que vamos a hacer después o tal vez si estamos por ahí, vemos una revista, nos dan ganas de mirarla, de mirar el móvil, porque no estamos centrados en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Hay resistencia interior aunque sea invisible. Eso lo puede ver la persona que se autoobserva. Pero esas fuerzas, esa emoción, esa conciencia, esas partes de nuestro ser también se pueden manifestar sincronizadas en armoniosa unidad en aquello que estamos haciendo. Es decir, cuando todo nuestro ser, cuando nuestra mente, nuestra emoción tiene disposición, cuando nos enfocamos en esa actividad que estamos realizando, ahí surge la concentración. Y entonces se libera todo nuestro potencial, ya vamos a hablar de ello. Sería magnífico que pudiéramos hacer así las cosas, pero lo cierto es que nuestro diario vivir se caracteriza por una constante resistencia. Me tengo que levantar, tengo que ir al trabajo, tengo que bañarme, tengo que lavar la ropa. Y entonces yo veo que aunque voy a hacer esas cosas con mi cuerpo, mi emoción no quiere hacerla. Mi mente está en otro lado y entonces me encuentro dividido en un proceso no solo de ineficiencia, sino de inconsciencia. ¿Verdad? Sin embargo, hay ocasiones raras en que de pronto nos sentimos atraídos hacia algo y nos concentramos. ¿Cuándo pasa esto? Exactamente, cuando algo nos gusta, ¿cierto? Si me gusta tocar un instrumento musical, si me gusta, por ejemplo, arreglar algo y me engancho con eso, me identifico con eso, encuentro que todo mi ser se alinea. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que un día se ponen a hacer aseo, limpieza de un cuarto, de lo que sea, y les entra como la identificación con eso, se enganchan de alguna manera y entonces se concentran. ¿Cómo sabemos que nos hemos concentrado? Porque perdemos la noción del tiempo. Cesa la lluvia de pensamientos distractivos, ya no estamos pensando en lo que vamos a hacer más tarde o en otro momento, a tal punto que se nos olvidan algunos compromisos, porque estamos muy concentrados, muy abstraídos. Surge la disposición emocional, es decir, queremos seguir haciendo eso, queremos estar ahí. Surge la inspiración, la creatividad, porque nos entregamos a eso y todo nuestro ser está ahí, que a veces pensamos cómo podríamos hacer eso mejor. Nos salen ideas creativas que normalmente no afloran y experimentamos un gozo muy agradable hacia esa tarea que estamos realizando.
en ese momento se libera todo nuestro potencial. Entonces tal vez ustedes terminaron de arreglar la habitación y miran para atrás y dicen, uy, hola, mire qué lindo quedó impresionante. O terminaron de hacer ese cuadro en el que estaban tan concentrados y se impresionan de ver el resultado que obtuvieron. Y lo vuelven a mirar porque no creen que ustedes mismos lo hayan hecho. ¿Por qué? Porque se asombra uno de lo que uno es capaz de hacer cuando todo su ser se concentra en una sola cosa, ¿cierto? Cuando esto ocurre, entonces conocemos las 3 cualidades de la concentración, salen a flote. ¿Cuáles son? El poder de hacer cosas, porque nuestro potencial se libera, porque todo nuestro ser funciona al unísono, el gozo que experimentamos hacia la actividad y sobre todo la conciencia despierta. ¿Por qué está la conciencia despierta? Porque estamos tan metidos en eso que nuestra mente, nuestra atención y todo está en aquello que estamos haciendo. Es decir, nuestra conciencia no está en el futuro, ni en el pasado, ni en ese estado de modorra, de pereza, en el que quiere distraerse, sino que la conciencia está aquí, en este momento, en este instante. ¿Cierto? ¿No sería maravilloso que este fuera nuestro cotidiano vivir? Que esta fuera la actitud que pudiéramos tener hacia cualquier cosa que hiciéramos. Porque mataríamos 3 pájaros de un solo tiro, liberaríamos nuestro potencial, experimentaríamos bienestar y empezaríamos a tener la conciencia despierta porque estamos aquí, atentos. ¿Cierto? La verdad, o lo cierto, es que la vida está llena de actividades que no nos ofrecen ese gusto, ese placer, esa intensidad, ese entretenimiento, que es el que nos lleva a poder concentrarnos. Por el contrario, la vida está llena de muchas actividades que no nos gustan, que tengo que ir a comprarle la comida al perro, sacarlo al parque, ir a comprar cosas al supermercado, podar las plantas del jardín, o tengo que trabajar en el ordenador, o limpiar algo que no he limpiado hace mucho tiempo. Tareas engorrosas que solemos llamar obligaciones, porque nuestra mente no las tiene asociadas al placer, a la gratificación, al entretenimiento, sino a algo que no me gusta hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a todas estas situaciones, que son la mayor parte de las actividades de nuestra vida, el gran porcentaje, reaccionamos a ellas sin atención, las enfrentamos sin conciencia. Vamos como si estuviéramos obligados a hacerlas y entonces las realizamos en estado de distracción y de resistencia. ¿Cierto? Si fuera una sola vez, pues bueno, no habría problema. El problema es de que como estas son la mayor cantidad de actividades de nuestra vida, desarrollamos una costumbre, un hábito que llamamos la mediocridad. Es decir, nos acostumbramos a vivir así, a enfrentar estas circunstancias o las situaciones o las actividades que llamamos ordinarias de nuestra vida con una actitud de desgano, de resistencia, de división, de obligación, que estamos realizando mientras nuestra mente se va para el mañana, para el pasado, para lo que va a ser más tarde, mientras miramos una revista para distraernos, mientras miramos o quemamos el tiempo haciendo otra cosa y experimentando el sufrimiento de la resistencia hacia esas actividades. Imagínense las personas que llegan a su trabajo y desde que empiezan ya están pensando en todo lo que les queda para salir del trabajo, ¿cierto? Entonces esto es una tortura y esto nos lleva pues a desarrollar la ineficiencia, a experimentar malestar y a vivir con la conciencia dormida, porque cuando sufrimos lo que queremos es no estar presentes, sino que nuestra conciencia esté en otro lado. Y entonces al buscar distracción no podemos percibir las lecciones que la vida nos trata de enseñar con aquello que nos pone enfrente, con las relaciones, con las situaciones de nuestro trabajo, con las circunstancias cotidianas, problemas, errores, aciertos que vienen en la vida, porque estamos en un estado de distracción, en un estado de resistencia hacia lo que estamos haciendo. Y hay algo terrible de esta costumbre, ¿por qué? Las actividades que nos molestan pasan, pero dejan una huella, dejan una educación. Nos educamos a la mediocridad y nos volvemos seres muy egoístas. ¿Por qué será eso? Pues porque desarrollamos resistencia a esas actividades que no nos dan satisfacción.
Si podemos no hacerlas, pues no las hacemos. Las aplazamos porque sabemos que vamos a sufrir. Sabemos que tenemos que limpiar algo y decimos, mañana lo limpio, después lo arreglo. Mañana llamo a esa persona o hablo con ella. Y aplazamos aquellas actividades porque nos causan sufrimiento. Y entonces lo que hacemos es escapar de ellas a través de otras actividades en las que centramos toda nuestra energía. Y eso nos hace seres egoístas, que no podemos utilizar nuestra energía, nuestro potencial, nuestras habilidades para servir a los demás o a lo que tengamos que hacer. Porque cuando yo ordeno una habitación, esa habitación no solamente me da salud y bienestar a mí, sino a las personas que también se relacionan en ese ambiente. Cuando yo trabajo con concentración, no solo me beneficio yo por estar en un estado óptimo, sino que también se benefician las personas que reciben los servicios de mi trabajo, ¿cierto? Pero cuando yo hago todo con desgana, seguramente les ha tocado ir a un local o a un lugar comercial donde los atienden con desánimo, con desgano. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere trabajar, no le gusta, porque tiene condicionadas sus fuerzas, porque está sufriendo ahí, porque no se sabe concentrar, ¿cierto? Qué maravilloso entonces si nosotros pudiéramos rescatar todas nuestras energías para enfocarlas a construir nuestra vida. En últimas, ¿qué es nuestra vida? Todas estas pequeñas actividades que la componen y que gracias a Dios tenemos piernas, salud, fuerzas para abordarlas y ocuparnos en ellas. El problema es que no nos sabemos concentrar. Por eso viene esta pregunta, ¿cómo podemos aprender a concentrarnos? ¿Cómo desarrollar esa capacidad de tal manera que pueda enfocarla a todas las cosas? Porque si ustedes se aprenden a concentrar en una cosa, lo bueno que queda de esa actividad que es pasajera es que aprendieron a concentrarse. Si tienen que trabajar, hacer algo que les gusta o que no les gusta, van a tener siempre la capacidad de concentrarse. Pero bien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a concentrar? Normalmente nos han enseñado a concentrarnos por medio de la fuerza. Teníamos al profesor con la regla al lado, nos jalaban la oreja, nos gritaban, concéntrate. Y entonces creíamos que la concentración puede lograrse por medio de la fuerza. Pero esto no es así, porque cuando uno se fuerza a concentrarse, ahí mismo hay resistencia, ¿cierto? Por eso estoy diciendo, tengo que concentrarme, ya estoy sintiendo resistencia a lo que estoy haciendo y la fuerza que estoy añadiendo es como poner ese freno de mano que no me deja avanzar. Por eso tenemos que saber que no podemos lograr la concentración por medio de la fuerza, porque lo único que hacemos es producir más resistencia. Y he aquí el secreto de esta conferencia, lo que podemos aplicar en nuestro diario vivir frente a todas esas actividades que a veces nos incomodan y molestan. Debemos aprender a trabajar sobre la distracción, no forzarnos a concentrarnos, sino averiguar y conocer esos estados psicológicos que nos distraen, que nos producen resistencia, que nos producen fastidio hacia las actividades. Es decir, lo que debemos observar es que cuando vamos a hacer una actividad, sale nuestra mente. Entonces, cuando uno va a enfrentar las circunstancias, los oficios, las tareas del diario vivir, va a notar pensamientos que surgen como este: ¿por qué tengo que hacer esto? Ya en ese momento vemos que la mente te produce una resistencia. Todos los días lo mismo. Y es porque ya estamos clasificando lo que vamos a hacer con lo que hicimos el día anterior y con lo que hicimos el día anterior. Y eso ya va a generar una indisposición terrible. Va a impedir que la conciencia que tenemos se ponga en lo que está haciendo y pueda llegar a notar que eso es diferente, que cada día es nuevo. Nos va a salir pensamientos como, uy, me falta mucho para terminar. Nos salen pensamientos que dicen, no soy bueno para esto, o podría estar haciendo otra cosa, algo mejor. Entonces, todos estos yoes distractores son los que van a originar molestia hacia lo que estamos haciendo, incomodidad hacia la acción. Si nosotros observamos estos yoes y aprendemos a trabajar sobre ellos, si limpiamos la mente de todos los yoes que incomodan, las distracciones desaparecen. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Qué pasa si no estoy pensando en el futuro, en el mañana, si no hay pensamientos que me distraigan, si no hay resistencia? Pues lo único que va a quedar es lo que estoy haciendo, el momento presente. Y entonces la concentración va a fluir.
Y cuando ustedes logran concentrarse en lavar los platos, sienten el agua, se quedan ahí, no están pensando en lo que van a hacer más tarde, ni en lo que hicieron, ni en que hay otras actividades mejores, empiezan a experimentar, a percibir otras impresiones y se dan cuenta que esa actividad no es molesta como tal. Lo molesto es tener un pensamiento agobiante que quiere terminar rápido, que eso es muy molesto, que esto lo debería estar haciendo otra persona. Y entonces aflora el gusto, incluso en las actividades que uno jamás supondría que puede aflorar. También podemos sentarnos a meditar y preguntarnos, oiga, ¿yo por qué siento esta molestia hacia esta actividad? ¿Yo por qué siempre reacciono con este pensamiento? ¿Por qué me sale? ¿Por qué tengo resistencia hacia esta persona? Y de esa manera pues vamos a lograr descondicionar nuestra mente, porque es la mente la que reacciona a las actividades, la que nos condiciona y no nos permite concentrarnos. Si trabajamos de esta manera, pues nos vamos a sorprender de que las actividades nos causan una nueva impresión, que estamos completamente libres y tenemos disponibilidad. Entonces, las acciones se convierten en un medio para liberar todos nuestros potenciales. Tienen ustedes todos sus recursos, toda su voluntad disponible y tienen la capacidad de hacer lo que sea necesario de hacer. Además de liberar nuestros potenciales, vamos a educar la mente. Como les decía, si ustedes educan su mente en todo lo que hacen, cuando tengan que enfrentar una nueva circunstancia, pues ya van a tener una mente educada. Por el contrario, si ustedes tienen una mente mal educada, que rápidamente se desanima de las cosas, que rápidamente reacciona con pensamientos negativos, que se deja bajar el ánimo, las actividades pasan, pero esos estados mentales permanecen dentro de ustedes. Sentimos bienestar hacia cualquier cosa. Qué maravilla uno poder sentir bienestar hacia cualquier actividad, sin importar el resultado. Y sobre todo, empezamos a despertar conciencia. Porque estamos aquí, no estamos molestándonos, no estamos sufriendo por lo que estamos haciendo. Y entonces al estar acá, sean lo que yo esté haciendo, tengo la conciencia despierta y ahí surgen las revelaciones espirituales. Aprendo algo de la vida, me doy cuenta de un defecto, voy despertando gradualmente. Por eso es muy importante la concentración. Hay una práctica muy bonita que está muy relacionada con esta, que es realizada por los budistas tibetanos, se llaman los mandalas. Los mandalas son figuras realizadas con arenas de colores, para realizar figuras supremamente complejas que están representando todos los símbolos de la religión del budismo tibetano. Imagínense que ellos se pasan muchísimo tiempo concentrándose profundamente en cada figurita que están realizando con pequeños granitos de arenas de colores, lo que requiere mucho esfuerzo y mucha concentración. Lo bonito de esta práctica es que una vez terminan, cuando han culminado toda la obra de arte, agarran con un pincel y la borran. ¿Por qué? Porque eso representa la naturaleza temporal de todas las cosas. Porque realmente lo que estaban desarrollando no era una obra de arte, sino se estaban dando forma a sí mismos. Porque todo cuanto ustedes hagan es temporal, es pasajero. Entonces lo que hacen es que destruyen el mandala y reúnen todas las arenas, las meten en una vasija y van y la desocupan en el río, para estar en concordancia con la naturaleza pasajera de todas las cosas. Asimismo nosotros tenemos que hacerlo todo, porque asimismo debemos saber que todas las actividades que realizamos son pasajeras, no nos dejan nada, sino el ser que nosotros construimos en esas situaciones, en cada una de esas actividades. Cualquier actividad cotidiana la podemos ver como un mandala, ¿cierto? Entonces esto viene a ser la enseñanza de la concentración, trabajar sobre las distracciones, centrarnos en lo que estamos haciendo hasta encontrar el gusto, la conexión con esa actividad. Y entonces vamos a ver otro tema que está relacionado, que se llama la relajación. ¿Qué viene siendo la relajación? Pues la relajación es un estado interior de calma, de tranquilidad, de sosiego, de aceptación, que nos da seguridad, en el que nos sentimos bien, es decir, donde experimentamos bienestar, ¿cierto? Eso es estar relajados. Normalmente nosotros tenemos vinculada la relajación con el apartamiento, con el distanciamiento de todo aquello que nos causa estrés, porque en la vida
estamos todo el tiempo recibiendo impresiones a las que reaccionamos, a veces con estrés, con angustia, con afán, con preocupación. Entonces creemos que la relajación es algo que podemos lograr cuando llegan las vacaciones y nos sentamos a olvidarnos de todo por allá en una playa o en un bosque, o vamos a un spa o a unas aguas termales, o simplemente nos quedamos un domingo en la cama sin que nadie nos moleste y creemos que ahí vamos a poder relajarnos. Pero eso es un concepto limitado de la relajación, porque acá enseñamos de que la relajación es algo que podemos cultivar y que debemos hacerlo en todo momento, en toda circunstancia, porque es el estado del ser en el cual se manifiestan todos nuestros potenciales, en el cual estamos bien sin importar qué es lo que esté pasando. No importa la circunstancia externa que nos moleste, nosotros debemos ver que somos propensos a perder la relajación, no por el ambiente, sino porque nos identificamos fácilmente. Por eso acá decimos que podemos lograr la relajación si trabajamos los yoes que producen tensión. Porque esos yoes que vienen a nuestra mente cuando estamos haciendo cosas, no solo nos impiden concentrarnos, sino también nos tensionan. Y esa tensión nos hace gastar mucha energía innecesariamente. Cuando pasa algo que no queremos que pase, cuando nos sentimos amenazados por la vida, pues en ese momento experimentamos tensiones, ¿cierto? Y las tensiones bloquean nuestro potencial, nuestra inteligencia y favorecen la identificación. Es decir, que si estamos tensionados con un problema, con algo que no queremos hacer, con alguna actividad que nos causa resistencia, esa tensión, en vez de ayudarnos a despertar y a retornar a un estado de conciencia, lo que hace es que nosotros perdamos más la calma y nos identifiquemos más. Si a mí, por ejemplo, una situación me da ira y yo me tensiono con esa ira, pues eso hace es que me identifique más, que me sumerja más en el yo. Y por eso los grandes sabios nos enseñaban a cultivar la tranquilidad, lo cual puede lograrse trabajando sobre la identificación, recordando que todo es pasajero, que las circunstancias son como un sueño y que lo importante es la manera como nosotros reaccionamos a ellas. En eso se encuentra la inteligencia. Por eso los sabios cultivaban la tranquilidad, y ustedes van a ver que una característica de los grandes sabios es que aún en momentos y circunstancias muy difíciles se les ve tranquilos y tienen la tranquilidad para que fluya la sabiduría. Porque en estado de tensión pues no puede fluir la sabiduría. Seguramente se habrán dado cuenta que cuando ustedes tienen un problema y se preocupan y tensionan, pues quedan bloqueados. Cuando de pronto el problema ha pasado, empiezan a surgir las respuestas porque logramos relajarnos, porque logramos tranquilizarnos, ¿cierto? Aquí entonces hablamos de que la relajación es fundamental, es algo que debemos aplicar en nuestro diario vivir, es decir, debemos aprender a vivir relajadamente para enfrentar desafíos. Y entonces, cuando se suma la concentración y la relajación, fluye todo nuestro potencial espontáneamente, sin obstrucción. Estamos tranquilos y sabemos que no importa cuál sea el resultado, lo importante es estar con la conciencia centrada y en estado de relajación, no permitiendo que los yoes nos distraigan, nos pongan en indisposición y nos tensionen. Así es que va a fluir el ser que tal vez ustedes no conocen de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque lo normal es de que nosotros vivamos tensionados, que cada problema que se nos presente sea una tormenta terrible y entonces no podamos solucionarlo de la manera más sencilla. Recordemos entonces que todos podemos cultivar la relajación, tanto en nuestro diario vivir, en las cosas que hacemos. Cuando vemos que algo nos está tensionando, podemos recordarnos a nosotros mismos, observarnos y buscar el estado de la relajación. Y también es muy conveniente, muy beneficioso practicar de vez en cuando la relajación del cuerpo. Nos podemos acostar en un lugar tranquilo, ya sea en nuestra cama, ya sea en nuestro sofá, donde queramos, y empezamos a relajar parte por parte nuestro cuerpo. De esta manera le damos un descanso al cuerpo, liberamos tensiones acumuladas y también, sumado con la concentración, desarrollamos la habilidad que necesitamos para lograr con éxito las prácticas
psíquicas o las prácticas metafísicas. Porque si uno quiere, por ejemplo, hacer un desdoblamiento astral, recibir una información de los sueños, lo que a veces nos parece loco o imposible, es muy fácil si logramos cultivar el estado de concentración y de relajación. Cuando uno se propone hacer una práctica de desdoblamiento, sucede que uno se acuesta y ahí es donde se da cuenta que no está educado a la concentración, porque solo es cerrar los ojos y la mente se va para allá y se va para allá y entonces nos tensionamos y nos quedamos dormidos, porque no estamos educados a relajarnos y a tener presencia, conciencia del momento en el que estamos viviendo. Como ven, hay muchas aplicaciones de la concentración y de la relajación. Son cosas muy simples que nadie cultiva. Lastimosamente son muy pocas personas las que cultivan estos valores internos que están muy relacionados con la felicidad, con el bienestar, con la salud, que es realmente el fundamento de la existencia. ¿Cierto? ¿Quedó claro qué es la concentración? ¿Quedó claro qué es la relajación? Muy bien.